Bueno, tal como les habíamos anunciado, recibimos a Diego Labat, delante del directorio de ANCAP, en representación del Partido Nacional, de la oposición en su conjunto, en realidad. Labat, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Bueno, ayer sesionó el directorio de ANCAP en un escenario donde el precio del barril internacional de petróleo sigue planchado e incluso a la baja. El dólar en nuestro país aumenta, pero muy levemente, y sin embargo se resolvió mantener el precio de los combustibles, es decir, no rebajar cuando la ecuación daría, usted me dirá seguramente, para una rebaja en el precio de los combustibles. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que se da para que usted haya propuesto rebajar los combustibles y que se haya decidido mantener el precio así como está? Sí, bueno, buenos días. Yo poco voy a empezar por ahí. Tú decías planchado, en realidad ANCAP tiene una referencia del dólar, del petróleo de $50. Hoy el petróleo está abajo de 30, o sea que más que planchado, una muy fuerte caída, más del 40 y pico %. Yo decía planchado con relación al seguimiento que le hace ANCAP a la paramétrica, al trimestre, no a la referencia, sino a la evolución que ha tenido en los últimos días. El dólar que sí ha subido un poquito, pero sumado dólar y petróleo, la caída ha sido más del 40%. Que es cierto que los promedios, que no hay que tomar el último día, todas esas cosas yo las tomo en consideración. Pero hasta ahora en ANCAP veníamos fijando con nuestras proyecciones de cómo se iba a dar. Y para mí, claramente, uno puede pensar que en el trimestre el petróleo va a estar en el entorno de los $30, esto es arriba de lo que hoy está, pero en el entorno de los $30 creo que era prudente, y con un dólar a 32 pesos, que yo creo que también es bastante prudente, que sea el promedio, a mí con eso me da que la rebaja podía estar en el entorno del 10%, manteniendo los criterios que seguíamos hasta ahora. ¿Tá? Yo creo que era más que aceptable y yo diría que bastante prudente. Probablemente alguno podría discrepar y pensar que la rebaja tiene que ser bastante más, pero yo creo que con un 10 era una rebaja razonable. Esos son 4 pesos en la nafta, 4 pesos en el gasoil. A mí me parecía que eso era adecuado. De todas maneras, yo creo que yo hago esta explicación porque esas son las cuentas que yo hice, creo que es lo que corresponde hacer y esta es la rutina que estábamos haciendo. Yo creo que es importante también a veces cambiar un poco el ángulo de donde uno lo mira, porque nosotros siempre estamos con esta lógica de mirar cuánto nos cuestan las cosas y fijar los precios. Y en realidad la lógica sería que los precios se fijaran de otra manera, que uno mirara cómo está la competencia, cómo está. Yo daba el ejemplo, es decir, hoy un feriante ahora a las 7:30 de la mañana está fijando el precio de los tomates y mira cuánto le costó, pero no se le ocurre decir, bueno, y 10 pesos más para así le compro algo a mis hijos. No, va a mirar cuánto tiene el tomate el puesto al lado, cuánto tiene el otro puesto, y así va a fijar el precio. ¿Sí? Porque, a ver, creo que tenemos que tener claro que ANCAP es una empresa monopólica, tiene el monopolio de los combustibles, puede fijar el precio donde quiere, pero quienes compran los combustibles de ANCAP no tienen monopolio. Quienes compran el precio de ANCAP son productores, son familias que después van a los mercados y compiten. Entonces yo no le puedo pedir al tambero que pague todos los costos de ANCAP o al productor rural o a un industrial. Para ser más claro todavía, lo que ustedes dicen, más allá de que ANCAP no tenga competencia, el que compra el combustible compite con el productor argentino o brasilero que paga un determinado precio por el insumo, es decir, por el combustible, y es un precio, en comparación con Uruguay, es muy inferior. Claro, entonces yo lo que digo es tenemos que empezar a tener la lógica de decir cómo se tienen que fijar los precios de estas tarifas. Y bueno, las tengo que fijar de acuerdo a lo que me permite el mercado donde yo estoy. Y después de ahí veo cuáles pueden ser mis costos, no al revés, es decir, costos, y fijo el precio que me los cubra. Tiene que ser al revés. O sea, yo tengo un precio que lo tomo y después de ahí, ¿sí? Porque nos estamos encareciendo. Yo ponía este ejemplo, uso esta fecha porque básicamente es este directorio. Yo hace 6 meses que estoy en ANCAP. En estos 6 meses el petróleo cayó 50%. ¿Sí? Cuando arrancó el directorio, mitad de año pasado, el petróleo estaba en $60, hoy está en 30. 50%. El gasoil en Uruguay bajó solo un 10% medio en dólares. El gasoil en Chile bajó un 33%. Entonces, ¿por qué Chile pudo bajar un 33% y nosotros un 10%? Ahí hay algo que no camina. Y la explicación es que Chile seguramente no tendrá el déficit que tiene ANCAP. Y bueno, puede ser. Pero digo, es Chile, pero es Brasil un 22%, Argentina un 20%. No, Petrobras, incluso con todo el escándalo que ha tenido de corrupción, seguramente la situación patrimonial de Petrobras sea mejor que la de ANCAP. En Argentina el comportamiento quizás no fue tan a la baja, hubo algunas subas, algunos ajustes, incluso algunos recientes, pero bueno, en fin.
más allá de estas consideraciones, se lo planteaba Álvaro Delgado y quiero que se entienda, de alguna manera es también hacer pagar el costo político. No es sensato para ANCAP hacer lo que se está haciendo, más allá de que la medida sea impopular, estemos todos molestos con lo que pagamos por combustible, pero ahora para la viabilidad de la empresa, ¿no es lo que se necesita esto? A ver, está bien, ANCAP tiene una situación muy complicada, perdió 800 millones de dólares en los últimos 5 años, hubo que capitalizarla con 620 hace 20 días, además va a tener que tomar algunos préstamos de largo plazo, es decir, la situación es muy compleja. Ahora, igual que también es compleja la situación de las finanzas del gobierno, tiene un déficit alto. Entonces uno, cuando mira, uno dice, bueno, puedo entender la preocupación desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, por las cuentas públicas. La cuestión es por dónde uno tiene que ajustar esas cuentas públicas. ¿Tiene sentido que el déficit de ANCAP lo ajuste a través de las tarifas? Y yo creo que no, porque le estamos haciendo pagar a todo un sector productivo un costo que no corresponde. Creo que el costo se tiene que pagar por otro lado. ¿Y hay por dónde recortar como para achicar ese déficit o para equilibrar las cuentas? Y bueno, yo creo que sí, que hay. Yo creo que hay. Yo lo he dicho, la capitalización está bien, correspondía hacerla, no había mucho más remedio, digo, porque si no la situación iba a ser insostenible. Lo que la capitalización por sí misma, lo único que hizo fue arreglar la foto a fin de año. Si no cambiamos cómo van los negocios, esto dentro de 3 años tenemos el mismo problema, ¿sí? Porque, de vuelta, las tarifas no pueden ser el motor de todo. Digo, porque yo con ese razonamiento, hoy el negocio del Portland, hoy pierde 30 y algo de millones de dólares por año. Fácilmente uno podría decir, bueno, que pierda 60 y subimos otro peso de la nafta. Así no puede ser el razonamiento. El razonamiento tiene que ser que los negocios tienen que empezar a ser rentables y empezar a dejar sus dividendos, ¿no? Sé que es una discusión que quizás no, excede su participación en el directorio de ANCAP. Ahora, viendo la foto final y un poco de la película también, si le preguntan a usted, Diego, en confianza, mi amigo en un asado con amigos, Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a ese déficit en ANCAP? ¿Usted qué responde? Y bueno, yo creo que es un proceso de muchos años. Yo creo que creo que se lo diga así a sus amigos. No. No, yo creo que es un proceso de muchos años. Esto lo he repetido y, o sea, no quiero hacer valoraciones, porque creo que hay un montón de valoraciones que a nivel de Parlamento se están haciendo y bueno, y ahí la comisión investigadora sacará un montón de conclusiones que creo que me exceden. Yo sí creo, básicamente creo que sobre todo un muy profundo error de diagnóstico de estos 10 años de por dónde debía caminar la empresa, con poco foco en los negocios principales, metiéndose en muchos negocios que quizás no tenían sentido. Y bueno, a ver, el día tiene 24 horas y yo trato de hacer más cosas que las que entran en 24 horas y después las cosas más básicas las termino haciendo mal. Entonces yo creo que sobre todo eso, y por eso hubo como una cierta subestimación de cosas. Yo he dado muchas veces el ejemplo del Portland, porque en el quinquenio 2000-2004 el negocio del Portland perdió 18 millones de dólares. ¿Y ahí cuál era el diagnóstico? Estamos atrasados, faltan inversiones, este negocio lo están llevando mal. A partir del 2005 se empezaron a hacer inversiones y en vez de perder 18 millones de dólares, en el siguiente quinquenio perdimos 60. En el quinquenio pasado perdimos 120 y vamos camino a que las pérdidas sean aún mayores. Entonces, ahí claramente hubo un error de diagnóstico, porque se hicieron inversiones por mal diseñadas, por mal ejecutadas, pero hoy estamos produciendo la misma cantidad de toneladas de cemento que hace 10 años. Entonces, hay algo que no caminó ahí. Entonces, yo creo que sobre todo pasó por un diagnóstico erróneo de dónde estaban los problemas. ¿Se adoptaron algunos recortes operativos en la empresa para reducir gastos y paliar un poco el déficit? Se han adoptado, ya desde mediados del año pasado se han adoptado. Creo que, de vuelta, no está la solución final de la empresa en eso, pero sí creo que es una muy buena señal
desde recortes de publicidad. ¿Cuánto se gastó en publicidad en 2015? En el 2015 se va a terminar gastando unos 4 millones de dólares, pero que básicamente se gastaron en el primer semestre. O sea, desde junio hasta acá no se ha hecho publicidad. ¿Y es verdad que se va a licitar nuevamente la agencia? Estamos trabajando en eso, la idea es que haya una nueva licitación. Transparentar lo que Vamos a tratar generó tanta polémica. Sí. ¿Se está sintiendo en algo la tutela que se anunció por parte de los Ministerios de Economía y de Industria? Operativamente, en la empresa, en ANCAP, ¿se siente en la gestión de ANCAP esa tutela que se anunció? Bueno, por ahora no, esto pasó hace poquitos días. Las personas designadas, tanto por el Ministerio de Economía, OPP y Ministerio de Industria, están pidiendo información. Ahí yo, por eso, quiero ser bastante claro, y creo que en esto, esta es la misión que desde el Poder Ejecutivo se ha transmitido. Todos estos asesores están para colaborar, las decisiones tienen que seguir pasando por el directorio de ANCAP. Yo voy a velar por eso porque creo que es lo que corresponde, lo que constitucionalmente y legalmente corresponde. ¿No va a aceptar una injerencia ni de economía ni a ver, hay modos de que esto funcione. O sea, quienes son asesores pueden participar, pueden opinar, pueden aconsejar y el directorio tiene que tomar la decisión final, que es el que está designado por la ley, ¿no? Le quiero consultar también en cuanto a las unidades productivas que dan déficit. Usted mencionaba el caso del cemento Portland, pero hay otras, por cierto. Si dependiera de usted, ¿qué es lo que habría que hacer con esas unidades de negocios que hoy dan millonarias pérdidas en ANCAP? A ver, yo... Porque esto ya no solamente va en el déficit de la situación coyuntural, sino en mirar al mediano plazo, al largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ANCAP, como empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, a ver, a mí me gusta siempre ser optimista en todas estas cosas y a mí... digamos, a priori no me gusta pensar en que haya que cerrar nada ni dejar de hacer nada. Yo creo que hay negocios. Yo mencioné el caso del Portland, que tiene pérdidas más que millonarias, pero creo que es un negocio que tiene que ser viable. Nosotros en Minas, enfrente a nuestra planta, tenemos una planta privada que hoy gana, se ha hecho público, casi 40 millones de dólares. Entonces, no puede ser que nosotros perdamos y la planta privada gane. Es un negocio que tiene que ser viable. Lo que hay que hacer, un cambio de 180 grados en la gestión que se tiene. Entonces, yo creo que por ahí pasa eso, pasa lo mismo con los biocombustibles, hay que hacer un cambio notorio en la gestión. Y después hay algunos negocios que en la medida que se intente, que se pruebe hacer cambio de gestión y se vea que no tienen sentido o que incluso son muy laterales, es decir, bueno, en estos días hemos visto el tema de los perfumes, los repelentes, ANCAP hace consultoría y bueno, y podríamos seguir porque incluso hay varios negocios que no han salido a luz pero que se hacen. Y bueno, yo creo que bueno, yo qué sé, desde, por ejemplo, el caso de la consultoría. ANCAP tiene una empresa que hace consultoría. Entonces, ¿tiene sentido que ANCAP haga consultoría? ¿Consultorías en el exterior? Y bueno, a otras empresas públicas, a la propia ANCAP. Yo creo que no tiene sentido, que uno le resta foco en su negocio principal. De vuelta, el día, lo que decía hoy, el día tiene 24 horas. Si a mí se me ocurre agarrar 8 trabajos, y probablemente termine haciendo los 8 mal. ¿Sí? Yo creo que en esto uno tiene que tener foco, tratar de que los negocios, centrarse en los negocios principales y que los negocios principales salgan bien. Entonces yo creo que, bueno, quizás algunos de esos negocios laterales y menores, sí, probablemente haya que pensar en cerrarlos, en buscarle alguna vuelta que hagan que por lo menos que no estorben y no le sigan dando pérdidas al resto de los negocios. ¿Sabe lo que está pensando mucha gente del otro lado, no? ¿Quién pediría una consultoría hoy por hoy a ANCAP con el resultado que tenía la empresa en los últimos años? ¿No? O sea, no solamente... Pero si usted me dice que ANCAP asesora empresas públicas de nuestro país... Sí. ¿Consultoría de qué tipo? ¿De gestión? No, consultorías de gestión, sí. Se ha desarrollado poco justamente por esto, pero digo, es una de las vetas que se intentó en estos años hacer. Por eso digo... ¿Y eso arroja pérdidas también? Eso arroja pérdidas, sí. Por eso digo, es meterse en negocios que uno no... Hay muchas empresas de consultoría que pueden hacer lo mismo. Pero por eso digo, hacemos perfumes, repelentes, alimentos para raciones para ganado, y hacemos un montón de cosas que uno le van quitando foco, ¿no? En este escenario es más que improbable que ANCAP, por ejemplo, en su momento se había anunciado y que se iba a poner en prueba eso, que cotizara en la bolsa.
en este escenario, con esta situación, es yo creo inviable. Que sí, eso hoy está fuera de toda expectativa. Que quizás en otro momento podía ser una cosa interesante, hoy yo creo que está fuera de discusión, ¿no? Vio que en algún momento se planteó la discusión, sobre todo a nivel de la oposición, acerca de si acompañar o no. Yo no sé qué tanto está usted en las redes sociales y qué tanto le informan, pero muchas veces se da entre militantes del Partido Nacional o del Partido Colorado, militantes del Frente Amplio, se recogen declaraciones, ¿no? Como ahora salió el tema de la UTE de que las tarifas iban a bajar en el 2016 y aumentaron, también se recogen declaraciones y, por ejemplo, algún antecesor suyo de la oposición en ANCAP defendió las inversiones realizadas por la empresa. Y eso se usa para decir, bueno, miren lo que decía el Partido Nacional estando en el directorio de ANCAP en el pasado periodo de gobierno. Su visión, ¿las inversiones fueron inadecuadas por lo que usted mencionaba que dan pérdidas o por lo que en algún momento conversaba también yo con usted en las primeras entrevistas que realizamos, en el sentido de hacerlas todas juntas, sin un orden y como de alguna manera sin pensar en lo que iba a pasar a posteriori? Yo creo que hay de las dos. Hay inversiones que no se debieron haber hecho, que claramente desde el principio no iban a dar resultado y la realidad está mostrando que no dan. Pienso en eso, en la planta que está haciendo de cal ANCAP en 33. Hay algunas que sí eran compartibles. Pienso que la desulfurizadora es una inversión compartible, eso es una mejora importante para la calidad de los combustibles. Lo que pasa es que una cosa era hacerla costando 80 millones y otra cosa que costara 420. O sea, entonces hubo problemas de ejecución, problemas de hacerlas todas juntas, con lo cual se llevó a que se financiara de cualquier manera, con préstamos de muy corto plazo, con préstamos en dólares. Y por alguna razón lo que sí ha sido una regularidad es que todo lo que iba a costar 20 terminó costando 40. Entonces, creo que ahí es donde está el problema. Entonces, no es que estemos de acuerdo con las inversiones, porque muchos directores en anteriores periodos votaron sí algunas de las inversiones y las apoyaron. Lo que pasa es que una cosa es apoyar el proyecto en el principio, cuando uno da por hecho que se va a ejecutar bien y va a tener los resultados que a uno le presentan, y otra cosa es que después se termina ejecutando y termina costando bastante más de lo que debiera. De las últimas, desde la reunión Macri con Vázquez, también bastante reciente, por cierto, llevamos apenas un poco más de 10 días, ¿le modificó en algo usted la visión que tenía con relación a la regasificadora? Lo que pasa que yo por lo menos no tengo más noticias que lo que ha trascendido en la prensa, lo que ha dicho el presidente Vázquez. ¿Y no se volvieron a reunir en Gas Sayago? El directorio de Gas Sayago se reunió esta semana, pero no tenemos más noticias que lo que ha salido en la prensa. El directorio de Gas Sayago no tiene más noticias, ahí no sé, el presidente sabe un poco lo que acordó, pero nosotros todavía no tenemos noticias. ¿Y ustedes van a estar a la espera? Digo porque, a ver, el plazo corre y antes de marzo hay que tomar una determinación. Está claro, el plazo corre y yo entiendo que es un tema clave, ¿no? O sea, lograr saber, o sea, estamos haciendo una obra que es muchísimo más grande que lo que el país precisa. Entonces uno tiene que saber si el remanente, se lo va a poder vender a alguien. Y eso creo que es un detalle clave para que la obra tenga O sea que viabilidad. eventualmente eso le puede cambiar el foco de la cuestión. Si Argentina se compromete, si firma por escrito. Y bueno, quizás si firma por escrito ahí tenemos que verlo. Hay que ver las condiciones. Uno no puede hacer futurología, pero sí. Claramente si el negocio fuera viable. Hoy no. Hoy con los números que hay hoy y con la situación que hay hoy no es un negocio viable. La última y ya lo libero. ¿Le sigue pasando esto de que se toman determinaciones y usted se entera en el directorio? Han pasado en algunos casos. Yo he insistido en eso. Yo creo que es una cosa que tenemos como obligación mejorar para el futuro. Creo que ha sido una costumbre de los últimos, no de ahora, de los últimos años, cuando uno ve resoluciones, que muchas cosas se resuelven afuera del directorio y después se llevan a votar al directorio. Creo que estamos en el camino de que eso deje de pasar. Es mi intención. Pero sí, algunos episodios han pasado. Es su intención, pero no sé si es la intención del oficialismo. Y bueno, ahí cada uno sabe el respeto a las reglas que tiene, pero yo creo que es una cosa importante. A veces esto es una opinión, no comprometo a nadie, pero yo creo que el respeto a las normas y las formalidades es una cosa que todos los uruguayos, esto no es de ANCAP, todos los uruguayos no lo debemos. Y es importante para el funcionamiento de la democracia. Entonces, bueno, yo creo que a veces los pequeños detalles hacen a la gran cosa. Me parece que es un detalle importante, yo velo por eso, obviamente que no, si otros miembros quieren hacer otra cosa, pero yo creo que es una cosa importante. Diego Labat, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, y volveremos a conversar seguramente. Seguramente. La pausa y seguimos con más noticias.